La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este primer día de la festividad de primavera, de la festividad de comienzo del año, que en la Biblia se conoce como la festividad de Ácimos o la festividad de Pascua, que dura 7 días y acerca de la cual el pueblo laodicense ha sido enseñado que fue clavada en la cruz y que ya no es necesario de recordar las solemnidades de Dios. Pero Dios ha dicho en antaño que esta solemnidad de la Pascua se guardará perpetuamente. Y perpetuamente es literal. Hasta por la eternidad nos recordaremos lo que ha hecho Cristo por nosotros. Esto es bien claro en la Biblia, en los escritos inspirados por Ellen White. Si uno guarda su día de nacimiento y se recuerda cuándo nació o cuándo se bautizó, ¿cómo no vamos a guardar y no vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros? Hemos explicado ya estos pasajes mal entendidos de la Biblia, que no la ley fue clavada en la cruz. No vamos a explicar ahora. Queremos grabar cada día acerca de un tema muy importante y solamente quería comenzar con esta introducción para todos aquellos que no han estudiado estos temas, que guardar el sábado involucra también guardar las festividades solemnes en los 3 periodos del año: primavera, verano y otoño. Esto siendo también un calendario de Dios para los eventos proféticos que van a describir el plan de la salvación desde la muerte de Cristo Jesús hasta la venida de Cristo Jesús y hasta la eternidad. Estas son las festividades solemnes que no son de los judíos, sino son de Dios, dice la Biblia. Y el Señor quiere devolver esta herencia a los 144,000. Los 144,000 se acordarán de la ley dada a través de Moisés, dice en Malaquías, el último capítulo. Entonces comprendemos que, así como dice Elena de White, muchas cosas que han sido olvidadas desde hace 2000 años atrás, otra vez van a ser reveladas en su verdadera luz. Y tenemos también estudios para cada uno de estos asuntos, y tenemos estudio para la cita de Ellen White, donde dice que la fiesta nacional judía terminó para siempre con la crucifixión del Señor Jesús. También tenemos un estudio acerca de eso, donde mostramos que la fiesta nacional judía no era la matanza del cordero, sino era el comer el cordero asado con hierbas amargas. Esta era la fiesta nacional judía. Dice muy claro en el Nuevo Testamento que después de anochecer se guardaba la fiesta, es decir, en el 15 de Nisan, en el 15 del primer mes bíblico. Entonces, la fiesta nacional judía, dada a los judíos solamente, porque duró solamente hasta
casi el fin de gracia del pueblo judío. La fiesta nacional judía significa comer el cordero asado con hierbas amargas y recordar la liberación de Egipto, de la esclavitud egipcia. Mientras que la Pascua cristiana que guardaba Pablo y guardaban los apóstoles, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias, mientras que la Pascua cristiana o la Nueva Pascua significa recordar la muerte de Cristo hasta que Él viniera. Esto nos enseña la Biblia y debemos recordar no la liberación de Egipto, porque no somos el pueblo judío, sino la liberación de la esclavitud del pecado y la muerte de Cristo Jesús en paga de nuestros pecados. Esta es la nueva Pascua que la recordaremos por la eternidad. Solamente el padre de las mentiras ha podido mentir a este pueblo por 2000 años, diciendo que esto hay que olvidarlo, que no hay que recordar, no hay que dar gracias al Señor por esto en la fecha misma cuando pasó ese evento. En esta corta introducción quisiera mencionar un detalle más que también está en nuestros estudios en el ultimoclamor.org. Y viene en un fichero que se titula ¿Cómo guardar la Pascua? Me parece que 2020, fue escrito en 2020. Y ahí se explica que Dios no ha puesto como fiesta, como festividad, ni en antaño y ni ahora, el día 14 del primer mes, el día cuando esta humanidad crucificó al Hijo de Dios, porque esta es una vergüenza de la humanidad. Es una vergüenza nuestra que hemos matado a aquel que vino a rescatarnos. Dios Padre no se gozó en aquel momento, sino que sufrió junto con Cristo Jesús. Nunca el 14 de Nisan ha sido festividad. La festividad de la Pascua y el primer día de los 7 días de Ácimos es el 15 de Nisan. En antaño era comer el cordero asado con hierbas amargas, y ahora para nosotros los cristianos, en el nuevo entendimiento o en la nueva comprensión, es tomar la cena del Señor, comer el pan ácimo con mosto. Esto se hace al comienzo mismo, en aquella misma tarde, cuando Jesús y sus discípulos tenían que haber tomado la nueva Pascua, cuando debía normalmente haber tenido lugar la transformación de la Pascua antigua en la nueva Pascua. Pero Elena de White lo explica que debido a que Jesús era el Cordero de Dios y tenía que morir, esto tuvo lugar un día antes. Entonces, en aquella noche, al comienzo de aquella noche,
de aquel sexto día, de aquel día 14, fue cuando Jesús y sus discípulos tomaron primeramente la Pascua, comieron la Pascua, y después de que comieron la Pascua, Satanás entró en Judas, y Judas fue echado fuera en la noche donde está el crujir de dientes. Después de la partida de Judas fue cuando Jesús transformó, puso fin a la Pascua antigua que se iba a cumplir en ese mismo día con él, y enseñó a su iglesia que el rito que tenía que guardar desde ahora en adelante era la nueva Pascua o era la Cena del Señor, pero en el mismo día indicado en el calendario de las solemnidades sagradas. Entonces, los cristianos deben guardar ese 15 de Nisan, este 15 del primer mes, solemne como cualquier sábado, y tomar la Cena del Señor al comienzo de este sábado anual, para decir así. No es un sábado semanal, es un sábado extra. Puede caer como en este día, por ejemplo, estamos en el mismo día 15 del primer mes bíblico, y es el día 6 del cuarto mes de 2023 en calendario babilónico. Entonces, estamos en el mismo día cuando Jesús descansó en la tumba y cuando la iglesia debe recordar su sacrificio y debe tomar la cena del Señor y mantener por 7 días este recuerdo, porque así es la voluntad del Señor. Vamos a comenzar en este primer día de la festividad de la nueva Pascua, una serie en la cual vamos a hablar acerca de algo muy importante, acerca de lo que dice Isaías 33 y también Salmo 15, y también vamos a comenzar con Apocalipsis 14, porque el propósito de la nueva Pascua y el propósito de la muerte de Cristo es para terminar con la prevaricación, para terminar con el pecado, como dice el libro de Daniel 9, capítulo 9, para terminar y poner fin al pecado y cumplir la purificación de estos 144,000 santuarios humanos en esta tierra. Vamos a hablar acerca de los 144,000 y de el cumplimiento de este deseo arduo del Señor Jesús para la humanidad. Deseo que lo tuvo por 6,000 años. Deseo de ver una generación entera vuelta de nuevo a la imagen de Dios que al principio Él puso en el hombre. Nadie va a regresar al Edén que hemos perdido si primeramente no regresa al carácter del primer Adán, al carácter que Dios ha dado al hombre cuando lo creó, y al carácter que Jesucristo lo demostró en carne, afectada por pecado durante 4,000 años.
como Él vino y demostró que se puede vivir sin pecado, con las armas del cristiano en esta tierra llena de tentaciones. Y el Señor Jesús abrió el camino debido a su ejemplo para que 144,000 pudieran un día seguir su ejemplo y quedar crucificados con la cruz, con Jesús en la cruz, y no vivir más ellos, sino Cristo vivir en ellos. Y comprendemos que Jesús es un tipo de los 144,000, que son el antitipo, que son prácticamente Jesús viviendo en 144,000 en esta tierra, honrando el carácter del Padre delante del mundo, dando el último testimonio, el testimonio victorioso, que pondrá fin a la batalla del Armagedón en esta tierra. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer. Conocemos muy bien este pasaje que describe a los 144,000 sentados en el monte de Sión y tenían el sello de Dios en sus frentes. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de la tierra. Esta escena es simbólica. Los 144,000 están en la tierra, pero simbólicamente Juan los ve delante del trono de Dios en el lugar santísimo, tal como Elena de White ha visto simbólicamente a un pueblo, al pueblo adventista arrodillado delante del trono de Dios en el lugar santo. En aquel tiempo, una parte del pueblo y otra parte del pueblo, la victoriosa, arrodillada delante del verdadero trono de Dios en el lugar santísimo. Esto se encuentra en Primeros Escritos, capítulo El fin de los 2300 tardes y mañanas. Volvemos a Apocalipsis 14 y leemos desde el versículo 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Este pueblo, el último pueblo de Dios, el que permanecerá con vida aun cuando todo el mundo va a morir. Estos que no van a probar la muerte, no van a gustar la muerte, estos son llamados vírgenes, haciendo clara alusión a las 5 vírgenes prudentes. Estos son aquellas 5 vírgenes prudentes hechas prudentes porque habían dejado de ser prudentes, porque se han adormecido en los mismos pecados de la Odisea, pero como éstas habían recogido algo de aceite, algo de experiencias espirituales con Dios al comienzo de su vida espiritual, antes de adormecerse, es por eso que el Señor pudo despertarlas, cada una en su angustia, sintiendo cada una los dolores de parto, tal como Jacob los sintió,
frente a la muerte. Y estas 5 vírgenes despertarán del estado laodicense. Se dejarán, sufrirán aquella conversión que Pedro ha sufrido. Pedro, que también representa las 5 vírgenes prudentes, y todos los 11 apóstoles, discípulos en ese momento, porque todos huyeron cuando Jesús fue arrestado y abandonaron al Señor. Todos son las 5 vírgenes prudentes, pero porque habían escogido y habían estado con Jesús en sus sufrimientos, aún sin comprender su carácter y aún sin vivir su carácter. Sin embargo, después de sentir los dolores de parto, en esa traición final y en ese chasco, gran chasco que sufrieron, y después de la muerte de Cristo Jesús, ellos se arrepintieron, y las palabras de Jesús a Pedro en la misma ocasión de la Pascua o de la cena del Señor, el Señor le dijo que él iba a traicionar al Señor en aquella misma noche, aquel mismo día que venía, en aquella misma noche, y que después de volver, después de convertirse, es la palabra, después de convertirse, él tenía que fortalecer a sus hermanos, a la iglesia. Entonces, ellos han sufrido una conversión, aunque eran los discípulos de Jesús y aunque habían estado con Jesús por 3 años y medio. Comprendemos que las 5 vírgenes adormecidas en los pecados laodicenses no son todavía como deben ser, sino deben sufrir una conversión y deben de dejar de contaminarse con mujeres, dice aquí. La contaminación con mujeres significa, hace alusión a los hombres que son infieles a las esposas, a los hombres que se contaminan con mujeres que no son sus esposas. Entonces es cuando uno se contamina. Lo explica el Nuevo Testamento muy claro. Que se acuesta con una ramera, se hace una sola carne con ella. Y esto simbólicamente, espiritualmente, representa traición espiritual a Cristo. Entonces, estos dejarán de traicionar espiritualmente al Señor Jesucristo, dejarán de contaminarse con su propio yo, que estas son la principal mujer ramera que vive en cada uno de nosotros, nuestro propio yo, que pide que nosotros le seamos leal a ese yo, que obedezcamos el yo, que andemos cada uno en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, y la Biblia dice que esto es muerte. Así que estos 144,000 dejarán de caminar en su propio pensamiento. Cristo vivirá en ellos. Serán una imagen fiel de Cristo y caminarán con Dios, tal como Enoc, tal como Moisés, tal como el Señor Jesucristo caminaron con Dios. Entonces, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y ahora leemos la segunda parte del carácter de ellos. Y en su boca no ha sido hallado engaño,
porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que contamina al hombre? El engaño. El engaño o la mentira, porque Satanás es padre de la mentira o padre del engaño. Tal hizo en los cielos y tal está haciendo en esta tierra. Pero estos 144,000 se dejarán purificados por completo por el Señor Jesucristo y vestirán la armadura de la fe por completo, porque todavía no ha habido una generación que vistiera esa armadura de Efesios capítulo 5 por completo. Vamos ahora a leer otros pasajes de la Biblia que hablan de lo mismo. Vamos en Isaías capítulo 33. Y dice aquí, Isaías capítulo 33, desde versículo 14 en adelante. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Notemos aquí a las 5 vírgenes fatuas. Y ahora la pregunta que ha resonado por 6,000 años desde el santuario celestial. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién son las llamas eternas? Están descritas en el libro de Judas. Vamos al libro de Judas, que es el libro de antes de Apocalipsis, el libro de un capítulo justo antes de comenzar el libro de Apocalipsis. Y aquí dice así. Versículo 7. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos se habían dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido la venganza del fuego eterno. La venganza del fuego eterno es la venganza de Dios. No hay fuego eterno en sentido de infierno, esa doctrina falsa católica. Este no es el fuego del infierno, ese es el fuego de Dios, es su resplandor. Dios vive en medio de un fuego eterno, en medio de su gloria, que es una luz, dice la Biblia, a la cual nadie se puede acercar. Este es el fuego eterno. Dios es el fuego eterno. Y aquí tenemos a las 5 vírgenes fatuas que llegarán a ser como Sodoma y Gomorra. Esto lo tenemos advertido por el Señor Jesucristo y lo tenemos también en el Antiguo Testamento. Que esta iglesia que ha profesado la verdad un día ha llegado a ser como Sodoma y Gomorra, y solamente un pequeño remanente de esta Laodicea será salvo, aquellos que volverán a los antiguos caminos, aquellos que volverán al primer amor, como dice en Apocalipsis, aquellos que volverán al carácter de Cristo Jesús, que una vez ellos amaron y vivieron. Entonces,
Así como aquí tenemos las dos clases, vamos a leer de nuevo en Isaías capítulo 33. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahora dice quién. Y a nosotros nos interesa en estos 7 días de la festividad de primavera, comprender cuál es el carácter vencedor, el carácter que debemos anhelar y luchar por conseguirlo, el pasaporte para el cielo, el sello de Dios. Versículo 15, 16 y 17. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude las manos por no recibir cohecho, el que tapa su oído por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, es decir, la tierra de Canaán celestial. Estos son los vencedores, los que cumplirán con todos estos criterios, sin que ninguno faltara, todos a la vez. Y aquí tenemos también la promesa que está invocando la Odisea, aún en su ropa fornicaria, en su ropa impía, está invocando esta promesa, que el Señor cuidará de ellos, les dará su pan en el tiempo de angustia y nada les faltará. ¿Por qué? Ellos piensan porque tienen la sangre adventista, pero en el Nuevo Testamento Pablo explicó que no la sangre y la carne son lo importante, sino el espíritu, es decir, el carácter, sino la semejanza con Cristo Jesús. Solamente esto nos hace familiares suyos. Él se hizo familiar de la raza humana, tomando nuestra carne, para poder un día nosotros llegar familiares suyos. Recordemos el célebre versículo: y yo en vosotros y vosotros en mí. Esta generación tiene que llegar a cumplir literalmente esas palabras. Cristo quiere morar en 144,000. Y Él no quiere morar solamente en 144,000, sino en toda la humanidad. El deseo de Dios es salvar a todos, pero solamente unos se van a salvar. Y ahora vamos a hablar solamente de la iglesia visible, es decir, de la iglesia conocedora de la Biblia, de la iglesia que va a llegar a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. En esta semana vamos a hablar solamente de este pueblo que debe arrepentirse, que de momento está formado por las 5 vírgenes prudentes y por las 5 vírgenes fatuas. Nos interesa el carácter de ambos grupos para que cada uno
se analice a sí mismo, tal como lo hemos leído al comienzo de este día solemne, cuando hemos leído los pasajes de la Cena del Señor o de la Nueva Pascua en la Biblia, recordándole que en cada uno de los 4 evangelios tenemos descrita esta escena. Esto es algo muy especial porque la mayoría de los eventos aparecen en algunos evangelios y en otros no, y se complementan, pero acerca de la Pascua, esta la tenemos en los 4 evangelios y hay que leerlos todos porque se complementan, porque en los primeros 3 evangelios no encontramos, por ejemplo, el lavamiento de los pies, pero lo encontramos en el 4º evangelio. Así que recuerden estos capítulos cuando van a tomar la Cena del Señor en el futuro y para los próximos años que vamos a tomar la Cena del Señor durante la semana de la Pascua, al comienzo de la semana de la Pascua. Recuerden estos 5 lugares en la Biblia que hablan de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 13. Estos son los 4 de los evangelios más uno que es descrito por Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Es exactamente el capítulo antes de comenzar a hablar de los dones del Espíritu Santo, y en medio de esos 2 capítulos donde habla de los dones espirituales, de la iglesia bendecida con el Espíritu Santo, de la iglesia que vive victoriosa, de la iglesia de los 144,000. En medio de estos 2 capítulos, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, tenemos 1 Corintios capítulo 13, que el Señor nos los ha dado por 2 veces esta semana preparatoria para Pascua, como capítulo central del carácter de Cristo Jesús y del carácter de los 144,000. Y un día de estos lo vamos a leer en uno de estos temas. Así que hemos leído en Isaías 33 y vamos ahora a Salmos. Vamos a Salmo 15 y vamos a leer lo mismo en el Salmo 15. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte de tu santidad? ¿Cuál es este monte? Apocalipsis 14, el monte de Sión. Claro que hay lugares donde se menciona que también las 5 vírgenes fatuas moran en el monte de Sión por un tiempo, hasta que el Señor haga el zarandeo, porque el monte de Sión es el monte donde fue edificado el templo en Jerusalén. Es el monte donde permanecerán solamente los 144,000, porque en Apocalipsis, en el mensaje a Filadelfia, que es mensaje a los 144,000, es mensaje
a las 5 vírgenes prudentes arrepentidas finalmente, en ese mensaje a Filadelfia se menciona que los 144,000 serán hechos pilares en el templo de Dios. Es decir, el templo, esa construcción construida primeramente por Salomón, es un símbolo simplemente del carácter, de la hermosura, de la grandeza, en primer lugar del carácter de Dios y en segundo lugar del carácter de los 144,000, en la mente de los cuales morará Cristo Jesús y el crucificado. Seguimos leyendo Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. Noten, la verdad no tiene que estar solamente en la boca. Recuerden que el sello no está puesto sobre la lengua o sobre la boca. El sello de Dios se pone sobre la frente, que representa el lugar del consciente y del subconsciente. Tanto el consciente como el subconsciente tienen que quedar sellados por Dios. Él está tratando en este día antitípico de expiación transformar nuestras mentes, el corazón, como lo nombra la Biblia, el corazón, o las entrañas, dice en otra parte, o los riñones, que dice que es el lugar del afecto, pero se trata de la misma mente. Tanto el consciente como el subconsciente tiene que quedar íntegro. Y dentro de nuestros pensamientos conscientes y dentro de nuestras intenciones de hacer cualquier cosa, o de hablar, o de pensar con el consciente, a la misma raíz de estas obras conscientes tiene que ser una motivación santa, como dice aquí. El que habla la verdad en su mente. Hasta las motivaciones mismas de nuestros actos o palabras o pensamientos tienen que ser puros ante Dios. Por eso David oró: escudriñame, oh Señor, y mire mi corazón. Traspásame, o no sé cuál es la palabra, penétrame hasta lo profundo de mi corazón y conoce mis pensamientos. Y vea si estoy yo en un camino de maldad y lléveme al camino de la integridad. Ese salmo también es un salmo para los 144,000 en su estado anterior, es decir, de las 5 vírgenes prudentes. Ese salmo es el salmo que deben orar y sentir y vivir las 5 vírgenes prudentes, junto con todo el Salmo 119 y otros tantos salmos que hay en la Biblia que hablan también de aquellos que no tienen la justicia de Dios todavía, pero anhelan y oran y luchan con su pecaminosidad. Vamos a leer en el Salmo 15 en adelante desde el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Noten, aquí tenemos las palabras, tenemos los actos, no hace mal a su prójimo, y tenemos los pensamientos, el consciente y el subconsciente, porque estos están unidos. El consciente no puede actuar separado del subconsciente. El consciente que le dice a una persona recibir oprobio acerca del prójimo, como dice aquí, o de otra persona, es el consciente que lo decide, pero el consciente lo decide debido a lo que ha atesorado en el subconsciente. Si él no ha atesorado amor a Dios, si él no ha contemplado a Cristo, si él no ha orado de continuo al Señor con arrepentimiento para que el Señor le dé amor por él y amor por el prójimo, el subconsciente no puede quedar transformado, no puede haber nacido amor en él. Y muchos pueden ser sepulcros blanqueados, engañándose a sí mismos, que ellos aman a Dios, lo confiesan con las palabras en la iglesia, lo confiesan, cantan, leen la Biblia, leen los libros de Ellen White, incluso hacen obras, van hasta el fin del mundo para ser discípulos, van en misiones, pero en lo profundo de su corazón, en el subconsciente, ellos no aman a Dios porque nunca han sufrido una conversión verdadera, conversión también de sentimientos, porque el subconsciente es la sede de los sentimientos también. Si no comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, si no comprendemos el amor infinito que Dios el Padre nos ha regalado en Cristo y el sufrimiento infinito que ha podido tener, sufrido Dios el Padre, entonces en nosotros no puede nacer el amor. No se trata solamente de comprender con el consciente el plan de la salvación y las profecías. ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis aquí, en este versículo 3, para explicar el porqué de esto, porque esto es uno de los asuntos más importantes con el cual Satanás está engañando y tratando de engañar aún a los escogidos, tratando de engañar aún a las 5 vírgenes prudentes, haciéndolas pensar que están bien, que son justas, que es suficiente su nivel de cristiandad, de espiritualidad que tienen. Porque esto piensan estas 5 vírgenes prudentes. El remanente de la Odisea que va a ser transformado finalmente, convertido realmente. Estos laodicenses piensan de verdad que ellos son el pueblo verdadero, el pueblo de los santos, el pueblo que ha hecho pacto con Dios, el pueblo que se ha bautizado, que toma la cena del Señor, que lee la Biblia y que hace misión por el Señor. Ellos piensan y ellos oran en ese estado adormecido significando muerto, en ese estado muerto
espiritualmente, ellos piden el Espíritu Santo. Ellos piden la lluvia tardía. Y esto es abominación. Porque el que ora impíamente a Dios dice que su oración es abominación, dice en la Biblia. Así que vamos ahora a buscar el lugar en la Biblia donde explica este versículo 3 y explica por qué el Señor ve que las 5 vírgenes prudentes no tienen el subconsciente convertido y no tienen amor verdadero. Cristo Jesús, tal como María Magdalena tenía y estaba enamorada de su Salvador, aún no sabiendo muchas profecías y muchas cosas teológicas de la Biblia. Pero ella será salva y ella será mencionada como modelo para todas hasta el fin, para las 5 vírgenes prudentes. María Magdalena es el modelo porque ella fue ramera, tal como las 5 vírgenes prudentes lo son. Ellos se contaminan con mujeres. Las 5 vírgenes prudentes son rameras espirituales. Pero, como María Magdalena, estas 5 vírgenes prudentes finalmente, delante de su angustia de muerte, comprenderán que su justicia es paja, su justicia ha sido edificada sobre arena, su justicia propia no es nada, y como Jacob reconoció en aquella noche, luchando con Cristo Jesús, estas 5 vírgenes prudentes van a reconocer delante del Señor y van a estar contemplando a Cristo Jesús y el crucificado en la primera comprensión verdadera que tendrán acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Tal como Pablo lo hizo en aquellos 3 días, creo que estuvo ahí ayunando y orando, y más que nada contemplando todo lo que había oído acerca de Jesús, que él había hecho, comprendiendo todo el amor que Dios el Padre lo manifestó en esta tierra y que él había ignorado hasta ese momento en su vida. Estas mismas experiencias, esta misma experiencia que es una sola de la conversión verdadera del subconsciente, porque desde lo interior tiene que comenzar transformarse el exterior. Y vamos a ver que Dios nunca va a aceptar un exterior cristiano, incluso un consciente cristiano, un consciente que pueda comprender todo, que pueda testificar, que pueda ser convencido en el consciente, pero Dios no lo va a aceptar en esta última generación si el subconsciente no es transformado. Y vamos a ver eso yendo a 1 Corintios capítulo 13. Donde dice así: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviese amor, ágape, soy hecho latón que resuena o címbalo que retiñe. Las 5 vírgenes prudentes en esta situación actual son simplemente latón que resuena o címbalo que retiñe. Pero el corazón de ellos, el subconsciente, es de metal, es latón.
y si tuviere el don de profecía, y si entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que pudiese traspasar las montañas, y no tuviera amor ágape, nada soy. ¿Entendemos? Nada son estas 5 vírgenes prudentes delante del Señor. Toda su religión es estiércol, como lo dijo Pablo. Todo lo que ellos han vivido hasta esa noche de la lucha de Jacob, que ellos todavía no la tuvieron, y ninguno la tiene verdaderamente, porque si la tuviera, su vida sería totalmente diferente. Y todos tienen que luchar por conseguir esa victoria que consiguió Jacob en esa noche. Toda su experiencia adventista, no importe el conocimiento, no importe si conocieran hasta las lenguas de ángeles, no importe si han orado y han movido las montañas, porque no ellos las mudaron, sino Jesús, para testimonio a los que no creen. Aun si hubiesen hecho todo eso, nada son delante del Señor. Si no tienen amor ágape, el amor que primeramente nace en el subconsciente. Ese amor, esa gratitud al Salvador, una gratitud que en el hombre, en la mente del que la experimenta, es como un manantial que fluye de continuo y que no puede pararse de agradecer al Señor y de meditar en lo que el Señor ha hecho por el alma pecadora, por el gran perdón que ha dado a esa alma, por lo infinito que ha hecho Dios, el Rey del universo eterno, en asumirse la naturaleza humana y en venir en esta tierra y sufrir y morir, dejarse crucificado y torturado antes y crucificado en la cruz por uno solo que se hubiese arrepentido en esta tierra, es decir, por mí. Él ha muerto por mí, Él ha sufrido todo por mí. Si uno no puede comprender y no llega a comprender eso, y su mente no canta de alegría y de gozo por esa misma y única razón, de continuo, y si cree que algo de lo que él hace con el consciente, o con el cuerpo, o con la lengua, le puede dar alguna justicia, se engaña. Toda su experiencia cristiana de hasta ahora es nada, es estiércol. Jacob lo reconoció y entonces se enamoró de Dios, se enamoró de Cristo. ¿Cómo se puede Cristo casar con una esposa que no lo ama? ¿Cómo puede Cristo aceptar de novia a una iglesia que no le ama? Por eso ha dicho que primeramente van a ir, delante de todos los demás van a ir las rameras, como María Magdalena, como Zaqueo, las rameras que se convirtieron de verdad, de amor, de subconsciente, y que comenzaron a amarle de verdad. Nos quedamos en el versículo 2 del 1 de Corintios capítulo 13. En nuestro caminar por las Sagradas Escrituras en estos 7 días,
de experiencia espiritual única que Dios ofrece a su pueblo, tal como en el pasado. Estos días serán dedicados a que todo el pueblo conociera el amor de Dios, el amor del amor del amor, el amor del Dios manifestado en su santa ley, y todo el pueblo tenía que escuchar las palabras de la ley explicadas por los sacerdotes, demostrando que cada una de las leyes que Dios había dado era por puro amor ágape. Que el Señor ayude al pueblo de Dios a poder comprender estas palabras y a poder quedar traspasados en el corazón, en el subconsciente, por la espada del Espíritu Santo y por el amor de Dios. Que el Señor Jesús bendiga a las 12 tribus de la casa de Israel. Amén.